Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias. Para mí es un gusto presentarles al doctor Jorge Ricaño, el cual nos va a dar una conferencia a continuación. Les hago una breve introducción al doctor Jorge Ricaño. Él es biólogo por la Universidad Veracruzana, tiene una especialidad en el diagnóstico y gestión ambiental por la Facultad de Ciencias, posteriormente maestría y doctorado en ciencias alimentarias y en el Instituto Nacional de México y la Universidad de Salamanca en España respectivamente. Cuenta con varias estancias postdoctorales en el extranjero. Actualmente es investigador de la Universidad Veracruzana, donde desarrolla distintos proyectos relacionados con la microbiología, la genética aplicada y las ciencias ambientales. Asimismo, es el coordinador honorífico del doctorado en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable de la Universidad de Jalapa, y la mayor parte de su trabajo ha sido publicada en distintas revistas nacionales e internacionales y ha sido director y codirector de varias tesis de licenciatura y posgrado. Por último, cuenta con el reconocimiento de investigador nacional nivel 1 otorgado por el CONACYT. Y bueno, el doctor Ricaño a continuación nos presentará la conferencia titulada Los organismos evolucionan y forman parte y su forma de estudiarlos también. Entonces, pues dado que al final de su presentación tendremos un tiempo para preguntas, les sugiero que las pueden ir dejando en el chat o se las pueden hacer directamente al finalizar. Si las dejan en el chat, yo las voy a retomar y con mucho gusto se las comparto al doctor para que al final de su presentación nos pueda comentar un poco más. Entonces, bienvenido, doctor. Adelante y muchas gracias. Gracias, Eliezer, por la presentación. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en esta mañana en la jornada académica de la Universidad de Jalapa. Bueno, efectivamente, tengo la oportunidad de platicar un ratito con todos ustedes respecto a un tema que es, en lo particular, sumamente interesante y nosotros como biólogos lo vemos a diario y lo estudiamos a lo largo de nuestra carrera, inclusive después de que hacemos nuestra vida profesional. Y bueno, son los procesos evolutivos a los cuales están sujetos los organismos, pero en esta ocasión voy a hablar también un poquito de cómo esos procesos evolutivos también cambian a la par, inclusive a un nivel académico, es decir, en la forma en la que se estudian estos organismos. Y para ello, pues voy a retomar como una especie de conversatorio a través del cual voy a platicarles cómo estos procesos de evolución se llevan a cabo de manera fortuita, ¿sí? Les voy a hacer una pequeña reseña en un principio sobre cómo se origina el planeta Tierra, cómo evolucionan las condiciones para que la vida pueda desarrollarse de una manera sostenible, y posteriormente vamos a retomar algunos ejemplos de cuáles son los principales tipos de estudios y los principios a los cuales están sujetos estos organismos y cómo han evolucionado desde la Edad Media hasta nuestros tiempos. Entonces, en ese sentido, esta conferencia se ha intitulado Los seres vivos evolucionan y su forma de estudiarlos también. Bueno, para no aburrirlos mucho, tengo una serie de fotografías que en lo particular me parecen muy bonitas, que mientras ustedes vayan viendo cada una de estas imágenes en la pantalla, intentaré platicarles la historia a manera de narrativa sobre cómo se originó el planeta Tierra y cómo han evolucionado los organismos que habitamos en ella. Bueno, esta fotografía es una fotografía típica que podemos encontrar en internet, que es tomada desde la Estación Espacial Internacional, y es una de las fotografías que a mi parecer son de las imágenes más bellas que puede haber de nuestro planeta, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros vemos fotografías como estas, tenemos una idea de lo que los astronautas pueden ver cuando están en el espacio, ¿sí? Es una vista envidiable, ¿sí? Que nosotros como simples mortales solamente podemos ver desde una computadora, pero imagínense ver esto desde más de 10,000 kilómetros de altura, ¿sí? Pasando todas las zonas de la estratosfera y a bordo en una nave espacial. Pues bueno, yo creo que ha de ser lo más maravilloso del mundo, al menos en lo particular así lo creo. Sin embargo, estas fotografías que estamos viendo en este momento y la forma de la Tierra como tal, la realidad es que no siempre fue así, ¿ok?
Hace 4.600 millones de años la Tierra no era tan bonita, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hasta hace millones de años, ¿sí? Después de que se formó el universo, hace 13.000 millones de años, y 4.600 millones de años después se forman los primeros planetoides, entre ellos la Tierra. Las condiciones en las cuales se encontraban todos los elementos orgánicos e inorgánicos, pues eran prácticamente condiciones inhóspitas o inhabitables, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió hace 4.600 millones de años? Bueno, en primera instancia sabemos que la Tierra se forma a raíz de la condensación de una cantidad muy vasta de distintos tipos de gases conformados por distintos elementos, principalmente hidrógeno, helio, entre los elementos más destacados que podemos mencionar en este momento, y que formaban bolas incandescentes, ¿sí? A raíz de las explosiones y de las radiaciones que se formaron de aparentemente la gran explosión o el Big Bang, ¿sí? Entonces, estos elementos que se conforman, cuando empiezan a perder energía, es decir, cuando los electrones dejan de girar de una manera, digamos que muy acelerada, que eso es lo que produce la energía en la materia, empieza a bajar la temperatura y todo esto se empieza a condensar y empieza a formar planetas, asteroides, nebulosas, distintos tipos de estrellas. Y debido a las leyes de la gravedad, debido a la manera en la que se comportan todas las variables que existen en el universo, se empiezan a formar los primeros sistemas solares, ¿sí? En este caso, nuestro sistema solar, que alberga al menos entre 9 y 10 planetas conocidos hasta la fecha, pues bueno, uno de ellos, que es el planeta Tierra, ¿sí? Condensa una vasta cantidad de materia que le permite solidificarse. Pasan estos 4.600 millones de años, la Tierra se empieza a condensar de una manera increíble, pero mucha de la materia que está rondando alrededor de ese planeta sí se empieza a condensar también en forma de elementos incandescentes, ¿sí? Entonces, estos elementos incandescentes terminan de formar todo ese conjunto de las capas tectónicas que conocemos en este momento, que no son otra cosa más que conjuntos de suelos, de diferentes tipos de suelos y de piedras, aunado a diferentes minerales, ¿sí? En este caso materia inorgánica, que van a formar la superficie de la Tierra. Recordar que hace 4.600 millones de años no teníamos una atmósfera como tal, ¿sí? En realidad, todos los gases incandescentes que se escapaban a la atmósfera prácticamente formaban parte de una especie de envoltura que solamente calentaba el planeta Tierra, pero que no permitía que tanto la luz ultravioleta del Sol que estaba circundando el planeta formando parte del sistema solar tuviera como alguna especie de filtro y entonces la cantidad de energía pues era brutal, ¿sí? Prácticamente si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos viajar en aquel momento, lo que pasaría es que cuando llegáramos a esa época, hace 4.600 millones de años, simplemente nos derritiríamos, ¿ok? Entonces no teníamos una atmósfera como tal. Sin embargo, la temperatura sigue bajando, sí, gradualmente sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, hasta que las condiciones se estabilizan, pero aún siguen siendo condiciones sumamente inhóspitas, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que hace 4.600 millones de años, ¿sí? Y regresando un poquito al reloj evolutivo hacia aquella época y posteriormente desplazando hasta nuestros tiempos, había una cantidad muy grande, por ejemplo, de actividad volcánica. Y esta actividad volcánica libraba muchísimas cantidades de gases que formaban parte de la microatmósfera que había, o al menos parte de ese ambiente inhóspito del que les estoy comentando, y las condiciones de vida seguían siendo desfavorables, ¿sí? Entonces, bueno, para la vida como la conocemos hoy en día, ahorita más adelante les voy a explicar por qué no precisamente las cosas tenían que ser así, ¿ok? Después de que se enfría un poquito más el ambiente en el planeta Tierra, ya se empiezan a formar, digamos que las primeras condiciones que pudiesen dar origen a organismos,
¿sí? Que pudieran ser considerados como los primeros organismos vivientes o microorganismos, al menos aquellos que tenían la capacidad de reproducirse, ¿sí? Nacer, crecer y morir. Sin embargo, estas condiciones todavía eran condiciones que eran consideradas, digamos que de alguna manera, todavía muy desfavorables para que los primeros indicios de vida pudiesen evolucionar como tal. Sí, sobre todo estas condiciones eran condiciones con cuerpos de agua que eran sumamente ácidos, inclusive los suelos también podían ser ácidos y algunas zonas eran también demasiado alcalinas, es decir, que el pH era muy bajo, mucho alto o muy alto, perdón, sí, y muchas escorrentías de agua, por ejemplo, de los geysers que ahora conocemos en nuestros días, como por ejemplo los geysers que están en Yellowstone, en Estados Unidos, en el Parque Nacional, eh, son escorrentías de agua que tienen muchísima cantidad todavía de azufre, ¿sí? Son cuerpos de agua que se llaman sulfurogénicos, que básicamente permiten que habiten organismos muy, muy específicos, con algunas especies de bacterias o virus que han evolucionado a través de millones de años para vivir en esas condiciones, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estas condiciones ambientales pues eran muy, muy, muy limitadas y las primeras formas de vida eran sumamente específicas y para nada complejas, ¿sí? Esta fotografía es una fotografía de alguna fosa marina donde se están liberando diferentes compuestos nitrogenados, heterocíclicos y sobre todo que están complementados por muchísimos átomos de azufre. Entonces, bajo estas condiciones, los organismos superiores que conocemos hoy en día era imposible que vivieran, ¿sí? Es decir, no habían llevado a cabo un proceso de adaptación. Sin embargo, ¿sí? En estas fosas marinas, estas pequeñas escorrentías que liberaban desde el centro de la Tierra esos elementos que son extremadamente ácidos, ya servían como una especie de alimento para los primeros organismos que se empiezan a desarrollar en el planeta Tierra, ¿sí? ¿A partir de dónde se originan estos organismos? Bueno, hay una teoría de la evolución de la vida que es, desde mi punto de vista, la teoría más aceptada que puede haber, que es la teoría de Alexander Ivanovich Oparin, sí, un biólogo ruso que a principios del siglo XIX establece una teoría, la cual se llama así el origen de la vida, de Alexander Ivanovich Oparin, donde él afirma o por lo menos propone que antes de las primeras formas de vida que se originaron, existieron una especie de moléculas orgánicas conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que se llaman coacervados. Los coacervados, digamos que eran como las proteínas primitivas, ¿sí? Que se empezaron a formar a raíz de estos elementos, ¿sí? Del famoso chon que nos enseñaban desde que estábamos en la secundaria y en la preparatoria, los elementos bioorgánicos o biogénicos, que posteriormente evolucionaron como seres vivos, ¿sí? Estos coacervados, al ser proteínas, digamos que menos evolucionadas o proteínas sumamente ambiguas, dan origen al RNA, ¿sí? Que en realidad eso contradice un poquito el dogma central de la biología molecular, pero bueno, dan origen al RNA según también la teoría del doctor Lascano, también un biólogo muy prominente que es de origen mexicano, bueno, es un biólogo de la UNAM, ¿sí? Y entonces ese RNA empieza a transcribir las proteínas que nosotros conocemos hasta la fecha, o sea, las proteínas que forman parte de los organismos vivientes. Y todos sabemos que un organismo básicamente es un conjunto de proteínas, ¿sí? Las paredes celulares, las membranas, los organelos, el citoplasma, absolutamente todo es un conjunto de proteínas. Nosotros como tal somos un conjunto de proteínas que estamos trabajando de manera conjunta y nos replicamos, ¿ok? Pues bueno, resulta que 4.000 millones de años después ocurre un evento que viene a cambiar absolutamente todo, ¿sí? Y es la aparición del oxígeno como tal, es decir, el oxígeno molecular, a raíz de un proceso de fotosíntesis que están llevando a cabo los primeros organismos fotosintéticos, que en realidad fueron organismos que vivían en el agua, ¿sí? Organismos que eran considerados parientes de las algas más cercanas, ¿sí? Organismos unicelulares. Y este proceso fotosintético, ¿sí? Básicamente permite que a través de distintas reacciones bioquímicas se libere oxígeno y todo ese oxígeno escape a la atmósfera, ¿sí? ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno,
que el oxígeno que nosotros respiramos en este momento, sí, en realidad cerca del 70 o 80% proviene de los mares, no proviene de los árboles o de los pulmones del planeta Tierra, que son todas las selvas, las Amazonías, como nos han hecho creer desde que estamos en la preparatoria y en la secundaria otra vez. Sí, efectivamente, las plantas, sí, a través del proceso de fotosíntesis, tienen la capacidad de liberar oxígeno, sí, pero en realidad todo este oxígeno que se encuentra en la atmósfera, es decir, el oxígeno molecular, dos átomos unidos entre sí para formar una molécula, ¿sí? Un oxígeno molecular, proviene justamente de estos procesos fotosintéticos de los organismos unicelulares que viven en el mar. ¿Ok? Entonces, este evento va a permitir, por una parte, que la atmósfera cuente con una vasta cantidad de oxígeno, ¿sí? Que forme parte de todos los gases que nosotros tenemos en este momento circulando en el planeta Tierra y que forman parte de nuestro ecosistema, de nuestro entorno. Es principalmente oxígeno, hidrógeno y nitrógeno y helio, por ejemplo. Pero este oxígeno resulta que cuando entró en contacto con la luz ultravioleta, ¿sí? Se llevó a cabo una reacción química que permitió enlazar hasta 3 átomos para formar una molécula denominada ozono, ¿sí? En realidad, el ozono, que es, digamos que el principal componente de los gases que forman la atmósfera, que en este momento nos están protegiendo de la luz ultravioleta, son 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Enlazados electrónicamente, es decir, por enlaces covalentes, que permiten que las moléculas retengan parte de la luz ultravioleta que nos está llegando desde el exterior, ¿sí? Entonces, el oxígeno molecular que forma parte de la atmósfera, aunado a la capa de ozono, permite que las condiciones de vida, ¿sí? O las condiciones ambientales hace alrededor de unos 2.600 millones de años se estabilice la temperatura, ¿sí? Ya no tenemos una temperatura sumamente adversa y las condiciones ambientales cambian también debido a que la composición de elementos que existen en el mar de alguna manera empiezan a cambiar también, ¿sí? El agua ya no es tan ácida, los suelos ya no son tan básicos, entonces esto da origen en principio a la evolución de los organismos como los conocemos en nuestros días. ¿Qué sucede posteriormente? Bueno, después de estos coacervados que les comento, de estas proteínas que se originan en un principio, se forman las moléculas de DNA, ¿sí? Estas moléculas de DNA, como las conocemos, es decir, este material genético ya tiene la capacidad de transcribirse, es decir, de que cada gene codifique en principio alguna proteína que va a ser totalmente funcional para el organismo y pueda desarrollarse. Y a partir de aquí empieza la evolución, al menos de los organismos unicelulares. Como nosotros sabemos, la vida se origina en el mar. ¿Sí? En principio la vida se origina en el mar a raíz de estos organismos y posteriormente los organismos empiezan a evolucionar, sobre todo en cuestiones morfológicas, para que estos lleven a cabo distintas reacciones metabólicas. Muchos de estos organismos, ¿sí? Posteriormente evolucionan a organismos pluricelulares. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un organismo unicelular y pluricelular? Bueno, un organismo unicelular puede ser, por ejemplo, alguna bacteria o algún protozoario, ¿sí? Recordar que los virus no se consideran organismos. Los virus son, digamos que partículas orgánicas que se quedaron en el limbo en el proceso de evolución, ¿sí? No se consideran vivos ni muertos y mucho menos organismos, pero tienen funciones de organismos vivos, ¿ok? Entonces, virus, bacterias y algunos protozoarios, como por ejemplo las amibas, a eso me refiero con protozoarios, tienen la capacidad de llevar a cabo reacciones fisiológicas, lo cual ya les confieren esas características de vivos. Nacen, crecen, se reproducen, llevan a cabo un proceso metabólico y finalmente mueren después de un tiempo de vida, lo cual está codificado en los genes. Los organismos pluricelulares, por el contrario, son organismos que están conformados por distintos grupos de células. Algunas de estas células son diferenciadas, otros no, ¿sí? Y llegan a formar inclusive organelos que de manera conjunta llevan a cabo ese proceso metabólico que va a permitir que el estado de un organismo, al menos a un nivel metabólico, sea basal, es decir, que las reacciones metabólicas trabajen de manera conjunta. Esta fotografía es una fotografía de un grupo de algas, ¿sí? Que empiezan a formar cadenas ramificadas
de sus células no diferenciadas, es decir, de un solo tipo de célula, y ya se pueden considerar como los predecesores de los organismos unicelulares, pluricelulares, perdón. Posteriormente, bueno, se origina una vasta cantidad de organismos que ya son considerados pluricelulares, ¿sí? Muchos de estos organismos se originan primero en las zonas abismales de los océanos, es decir, las zonas donde prácticamente la luz ultravioleta no alcanza a formar parte de las primeras zonas o regiones litorales. Entonces, estos organismos básicamente viven en la oscuridad, pero ya se empiezan a desarrollar bajo las condiciones en las que se encuentran viviendo. ¿Sí? Estas son algunas fotografías de, por ejemplo, algunos dinoflagelados, de algunos organismos que son, digamos, que los predecesores de las anémonas marinas, perdón, de las medusas, por ejemplo, ¿sí? Y muchos de estos empiezan a desarrollar inclusive algunos organelos que ya son considerados como los organelos que van a evolucionar a final de cuentas en organismos que tienen la capacidad de generar procesos metabólicos y llevar a cabo procesos metabólicos que posteriormente también evolucionan. Después de que muchos de estos organismos deciden salir del agua por condiciones totalmente fortuitas, no sé si por ahí vieron alguna imagen de una especie como de pez que desarrolla, digamos que las primeras patitas que puede tener un organismo mamífero para caminar sobre la tierra, que se originan a raíz de las aletas que tiene el pez, y posteriormente sale la mamá y lo regaña y le dice, no, regrésate al agua, por favor. Pues bueno, ese pequeño pececito, por decirlo así, que se le ocurrió salir del agua, fue el que dio origen también, en cierta manera, a muchos de los organismos, sobre todo del reino animal, que se encuentran habitando el planeta Tierra en este momento, ¿sí? Por parte de los organismos que pertenecen al reino vegetal principalmente, bueno, el proceso de evolución fue relativamente distinto, ¿sí? Muchos de estos organismos dinoflagelados, algunas de estas algas, al llevar a cabo procesos también de esporulación, de alguna manera fueron transportadas por el aire o a través de las escorrentías que terminaron en el suelo, ¿sí? Y entonces empezaron a evolucionar también. ¿Quiénes son los principales organismos que evolucionan a partir de estos segundos grupos de especies que les comento? Absolutamente todos los organismos del reino vegetal, principalmente los organismos del grupo de las embriofitas, ¿sí? Que son el grupo de plantas que se considera que son las que se originaron a partir de los primeros organismos vegetales terrestres. ¿Ok? Y pues bueno, ya se imaginarán también que estas plantas de alguna manera se han adaptado y han evolucionado al grado de que se diversifique la cantidad de especies de una manera impresionante en el planeta Tierra, y muchas de estas especies simplemente lo que están haciendo es adaptarse y evolucionar. ¿Sí? Todas estas plantas básicamente tienen la misma función que los mismos organismos que se originaron hace millones de años, que es nacer, crecer, reproducirse y morir, pero ahora lo están haciendo a un nivel más complejo. ¿Ok? Por parte del grupo de los organismos que conforman el reino animal, que son organismos relativamente más desarrollados, ¿sí? Que ya tienen muchas de sus células especializadas, al igual que los organismos vegetales, pues bueno, su proceso evolutivo y su proceso de adaptación también está regido exactamente por los mismos fundamentos, ¿sí? ¿Cuáles son estos fundamentos? Bueno, en absolutamente todos los organismos existen ciertas presiones ambientales, ¿sí? Que son capaces de modificar el comportamiento genético de cada una de las células que lo conforman. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, cuando nosotros pensamos en genomas o en genes, estamos hablando de un conjunto de instrucciones que le van a dictar a la célula cómo comportarse. ¿Sí? Y para entender esto de manera más sencilla, les voy a dar el ejemplo que siempre les platico a mis estudiantes cuando estamos en la materia de bioquímica, y trato de explicarles cómo funcionan los genes y por qué se transcriben en proteínas. Hay un efecto que se llama epigenética, que la epigenética no es otra cosa más que, digamos, que la manera en la cual se comportan los genes, es decir, se expresan para producir proteínas dependiendo de las necesidades que tenga la célula. Cuando nosotros desayunamos, ¿sí? O cuando nosotros comemos o cenamos, necesitamos producir alguna especie de enzima o de proteína
que forma parte de los jugos gástricos, ¿sí? Cuando nosotros comemos no solamente liberamos ácido clorhídrico para desdoblar los alimentos, no. También desde que estamos masticando nuestros alimentos, ya estamos generando un bolo alimenticio a través del cual preparamos el alimento para deglutirlo y entonces en esa saliva que forma parte de ese bolo alimenticio hay una serie de enzimas, es decir, proteínas, las enzimas recordar que son proteínas, que ya tiene la capacidad de empezar a degradar, por decirlo así, el alimento. ¿Sí? Es un proceso de hidrólisis. La hidrólisis quiere decir rompimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos rompiendo? Pues estamos rompiendo, digamos que las moléculas que conforman ese alimento para convertirlo en moléculas después más pequeñitas y posteriormente volver a romper esas moléculas más pequeñitas para que nuestro organismo tenga la capacidad de absorber los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno a nivel molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que nosotros estamos alimentándonos, en realidad estamos rompiendo moléculas y moléculas y moléculas y moléculas hasta extraer todos los electrones de esos átomos e incorporarlos a nuestra cadena transportadora de electrones. ¿Qué es la cadena transportadora de electrones? Es un proceso metabólico básicamente relacionado con la respiración que lo que va a hacer es permitirnos, ¿sí?, generar moléculas de trifosfato de adenosín principalmente, unas moléculas que se llaman ATP, que son las que les dan energía a todas las células. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de la alimentación, cuando nosotros comemos, ¿sí?, lo que estamos haciendo es que de alguna manera los genes se están expresando para liberar esas proteínas que van a hidrolizar el tipo de alimento que estoy comiendo. ¿Sí? Si yo me como, por ejemplo, 100 gramos de papa y que la papa prácticamente es puro almidón y que el almidón son cadenas de glucosa que están ramificadas, yo voy a liberar o voy a transcribir enzimas que lo que van a hacer es específicamente romper esas moléculas de almidón y posteriormente la glucosa para incorporar los electrones de los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si yo me como un pedazo de carne, voy a liberar o expresar otras enzimas diferentes para hidrolizar toda esa proteína que está en la carne. Lo mismo cuando nos comemos un caldo de camarón, los genes actúan de una manera diferente y liberan enzimas que van a romper la cantidad de grasa necesaria que tiene el camarón. Eso es un efecto de epigénesis, ¿sí? O epigenética, es decir, los genes se van a comportar dependiendo de las necesidades que tenga el organismo. A nivel ambiental sucede exactamente la misma situación, ¿sí? Todos estos organismos se van a encontrar en una situación que les va a permitir activar los genes para sobrevivir, ¿sí? En el caso de las plantas, por ejemplo, existen plantas que han sido que han evolucionado para que vivan en ambientes sumamente extremos, como por ejemplo las plantas xerófilas que viven en zonas totalmente desérticas, las plantas que viven en zonas donde hay una vasta cantidad de lluvia. Es decir, desde las bacterias hasta los organismos superiores, estamos activando genes todos los días, absolutamente todos los días, para que nuestros genes liberen principalmente las proteínas que requerimos para sobrevivir. ¿Ok? Entonces, estos organelos que forman parte de estos organismos, ¿sí?, también funcionan con base a la necesidad que tienen para que todos los procesos metabólicos de los organismos superiores funcionen de una manera correcta, ¿sí? Y en este sentido, los seres humanos estamos viviendo y evolucionando bajo el mismo sentido, ¿sí? Bueno. Hasta hace aproximadamente 500 años, ¿sí? Me atrevería a decir que a principios del siglo XV se podría considerar que la ciencia no estaba del todo evolucionada en un sentido de que fuese entendido principalmente por los eruditos de las principales civilizaciones, me refiero a las civilizaciones griegas, romanas, egipcias, babilonios principalmente, ¿sí? Que fueron, digamos que las civilizaciones que de alguna manera iniciaron a entender y a desentrañar todos los procesos naturales y ambientales que los observaban, ¿sí? Es decir, hasta antes de las etapas del oscurantismo, en el cual quien se atreviera a decir que
la iglesia no existía o que todos los organismos vivientes se originaban a raíz de algo que no fuese divino, pues ya se imaginarán que morían torturados en la Santísima Inquisición. Entonces, en realidad la Edad Media es un referente del estudio de las ciencias, absolutamente de todas las ciencias, pero principalmente de las ciencias naturales y la filosofía, ¿sí? A partir del a raíz de el Renacimiento, ¿sí? Que surge en Italia aproximadamente en el siglo XV, en 1528, que fue una época relativamente muy corta, muy pequeña. El Renacimiento permite que este oscurantismo de alguna manera le dé la posibilidad a todas las personas que quisieran estudiar que por lo menos no fueran casadas como brujas y quemados en una hoguera en frente de miles de personas, ¿no? A modo de castigo, ¿sí? En muchas de las regiones, principalmente euroasiáticas, ya se realizaban un montón de estudios que por lo menos pretendían desentrañar muchos de los eventos naturales que se observaban, principalmente de astronomía, ¿sí? Y a raíz de esto, la Edad Media entonces empieza, digamos que a hacer el boom de todos los estudios, principalmente las ciencias naturales, que permite la escritura de muchos de los libros que fueron principio de muchas de las ciencias naturales, de medicina, física principalmente y matemáticas que conocemos hasta la fecha. A modo de cultura general, si tienen algún interés respecto a cómo ha evolucionado, por ejemplo, las ciencias de la salud, hay una novela escrita por Noah Gordon que se llama El Médico, que inclusive pueden encontrar la película, me parece que está en Amazon, hago el comercial, o el Netflix. Y la verdad es que es una película súper interesante porque en esta película del médico, ¿sí? Me parece que en el siglo XII en uno de los reinos babilonios, existe una persona que tiene muchas, digamos que capacidades de investigación en cuestiones de medicina. Sí, es una persona que tiene la capacidad de entender muchos de los fenómenos que básicamente formaban parte del oscurantismo y que estaba prohibidísimo, pues estudiar y sobre todo, pues redactar documentos donde quedaran plasmados esos conocimientos científicos, por llamarlos así. Entonces, inclusive, en aquella época, el autor comenta que las personas que se dedicaban a exhumar cuerpos y abrirlos para estudiarlos, sí, se les llamaban nigromantes. Entonces, eso estaba penadísimo. Pues resulta que esta persona de la novela del médico, pues es una persona que desafía todos los estereotipos y no le preocupaba mucho que lo colgaran en la hoguera, se hace amigo del Shah, ¿sí? Entonces, esta persona, aprovechando la amistad que tiene con este rey, empieza a exhumar un montón de cuerpos y abrirlos para estudiarlos, ¿sí? Y empieza a hacer los primeros dibujos anatómicos. Lo descubren y casi lo matan. Ya al final no se los voy a contar porque de verdad es una película que vale la pena, pero bueno, en esta historia, en esta narrativa, la idea de Noah Gordon es hacer como una retrospección a cómo ha evolucionado el estudio de la medicina y cuál es la diferencia que hay entre aquellos tiempos y nuestros días. Bueno, el estudio de la astronomía también forma parte de la evolución de las ciencias, principalmente Copérnico, que también era otra persona que estuvo a punto de ser linchado, pero que al final fue más inteligente y se arrepintió y dijo, sí, me arrepiento, todo lo que he dicho es mentira, toda la creación del universo y de los planetas es una cuestión divina y lo liberaron, dijo, y sin embargo se muere, ¿sí? Haciendo referencia a que el planeta Tierra estaba girando alrededor del Sol y no absolutamente todos los astros giraban alrededor del Sol como el Sol giraba alrededor y los astros, perdón, del planeta, como se creía, por una cuestión divina, ¿no? Entonces, pues bueno, todos estos exponentes, sí, posteriormente a la época del Renacimiento, empiezan a escribir muchísimos libros, ¿sí? Como por ejemplo, uno de los exponentes de los principios matemáticos y de la física que todo mundo conoce y todo mundo lo hemos estudiado en nuestras escuelas,
pues son las obras de Isaac Newton, perdón, ¿sí? Quien tiene una obra principal que se llama Principios Filosóficos de la Naturaleza, o sea, o los principios de las matemáticas, ¿sí? Entonces, esto se origina en el siglo XVII y a raíz de los estudios de Isaac Newton y de las teorías que él establece en estos principios matemáticos, es que se origina en principio la física clásica como la conocemos hoy en día, ¿sí? Estamos hablando ya del siglo XVII. Recordar que el Renacimiento se da en el siglo XV, a partir del siglo XV, del siglo XVI, ¿sí? Se hace el boom de todos los eruditos y los científicos que conocemos. En el siglo XVII se originan los primeros digamos que los primeros libros a raíz de la explotación también de las primeras imprentas, ¿sí? Y entonces de aquí en adelante es cuando ya los científicos no son perseguidos, ya la mayoría de las teorías científicas son aceptadas de los primeros exponentes, como en el caso, por ejemplo, de Lamarck y Darwin, quienes establecen las bases científicas de la teoría de la evolución a partir del siglo XVIII. Y de ahí, bueno, podríamos hablar de cientos de naturalistas, ¿sí? O naturistas que aportaron un poco de conocimiento científico a las áreas, por ejemplo, de las ciencias naturales. Voy a tomar agua. En el campo de la física, por ejemplo, tenemos exponentes como Albert Einstein o Marie Curie, que es así como uno de mis ídolos científicos, ¿sí? Marie Curie fue la persona que descubrió el proceso de radiación o radioactividad, ¿sí? De manera general, recuerden que la radiación no es otra cosa más que esa actividad de micropartículas que poseen ciertos tipos de elementos que se encuentran en el planeta Tierra, es decir, la capacidad que tienen de liberar, además de los electrones que conforman todos esos átomos radioactivos, pues bueno, liberar ciertas partículas que son consideradas como radiación y que tienen distintos efectos, entre ellos, bueno, efectos nocivos para la salud, pero también se les han dado aplicaciones pues que hoy en día seguimos utilizando, como por ejemplo la resonancia magnética nuclear, los rayos X, ultravioletas, infrarrojos, ¿sí? Los rayos gamma, que son muy utilizados también en terapias y para generar radiografías para ver huesos rotos, ¿sí? Pues bueno, todo esto es a raíz justamente de la radiactividad que descubrió Marie Curie a principios del siglo XIX con su esposo Pierre Curie. Y pues aquí hay otro comercial de otra película que valdría la pena que vean también, que es La vida y obra de Marie Curie, ¿sí? Que bueno, es una película interpretada por Rosamund Pike, que también es una excelente actriz. Entonces, esta película también la pueden encontrar en Netflix y la película trata justamente de cómo el estudio de la ciencia se evoluciona a raíz de que Marie Curie, ¿sí? Digamos que era una perseguida polaca de la de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Se refugia en Francia y bueno, sufre absolutamente todas las, digamos que depravaciones y retrogradaciones de las personas que aquel entonces consideraban que las mujeres no podían estudiar, ¿sí? Simplemente por ser mujeres, pues no podían saber más que los hombres, que los eruditos de las universidades, imagínense, la Universidad de París, una de las más antiguas del mundo. Entonces Marie Curie descubre la radiación, inclusive ganó el premio Nobel de Ciencias en aquel entonces, el premio Nobel de Física, en 2 ocasiones. ¿Sí? La primera por el descubrimiento de la radiación y la segunda por establecer un método para estudiar esta radiación, ¿sí? Y después su hija, junto con su esposo, gana un tercer premio Nobel. Entonces, en realidad estas personas fueron pioneros de la ciencia, fueron genios rebeldes, ¿sí? Como hace alusión la propaganda de esta película, ¿sí? Finalmente, bueno, Marie Curie muere de leucemia, ¿sí? Muere de leucemia al igual que su esposo debido a que cuando logró concentrar una especie de zeolita radioactiva, pues prácticamente la tenía colgada como si fuera un dije todo el día, porque no tenía ni idea de qué es lo que estaba pasando con la radiación, ¿sí? Y esto fue precisamente porque muchísimos años después, bueno, muchísimos años me refiero a que aproximadamente unos 30 o 40 años después, se descubre la estructura del DNA, ¿sí? Y 50 años después se sigue estudiando el DNA y apenas en la década de los 80, ¿sí? Eh,
se sabe que el DNA tiene la capacidad de mutar y entonces cuando el DNA muta, ¿sí? Y el DNA o este material genético está dañado, pues puede producir un montón de enfermedades raras, entre ellas el cáncer, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que pasa con Madame Curie. Con Pierre Curie, y bueno, su hija y su esposo no murieron de cáncer porque ya cuando ellos estaban estudiando el proceso de radiación, este fenómeno, pues María Curie y Pierre Curie ya habían hecho anotaciones de que la radiación de alguna manera también podría ser dañina para la salud. Bueno, otro exponente, sí, que también es como un héroe de la ciencia, es Alexander Fleming. Alexander Fleming fue la persona que descubrió la penicilina y descubrió la penicilina, pero como muchos de los descubrimientos que hay hoy en día, fue un error, ¿sí? Fue un error que cometió Alexander Fleming cuando dejó abiertas unas placas donde estaba cultivando bacterias. Estas placas se contaminan con un hongo, ¿sí? Que en realidad Fleming no trabajaba con hongos, pero el hecho de haber dejado esas placas abiertas permitió que los hongos crecieran en el medio de cultivo y entonces los hongos básicamente lo que hicieron fue aniquilar colonias de bacterias que estaban en esas placas, ¿sí? Entonces Fleming lo que hace es proponer que los hongos producen alguna especie de sustancia, que en este caso él llamó penicilina porque el hongo era del género Penicillium, ¿sí? Así se llama la clasificación taxonómica a nivel de género, y entonces propone la primera aplicación de antibióticos para generar las primeras vacunas. ¿Ok? Bueno, Rosalind Franklin fue, digamos que, la persona que retomó muchos de los estudios de Marie Curie, a través de los cuales las técnicas de cristalografía o de aplicación de rayos X fueron utilizadas para estudiar algunas muestras de pus de personas que venían de la Primera Guerra Mundial para, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, para estudiarlas, ¿sí? Y ver qué encontraba digamos que en esas heridas, porque ella trabajaba también en un hospital como voluntaria. Entonces, Rosalind Franklin lo que hizo fue bombardear con rayos X muchas de estas muestras de sangre contaminada de las personas que venían de la guerra, y entonces empezó a observar unas estructuras que se repetían constantemente, que eran unas estructuras con una forma de X. Ella no sabía qué era, no sabía qué era lo que estaba viendo, pero en realidad lo que Rosalind Franklin descubrió, sí, fue, digamos que la primera estructura de una molécula de ADN o de material genético. Ella no tenía idea absolutamente de lo que estaba observando, porque en realidad no tenía muchos conocimientos de biología, porque ella era una persona con una formación como física, ¿sí? Y entonces Rosalind Franklin también muere de cáncer, ¿sí? De cáncer de útero, debido a que estuvo expuesta durante mucho tiempo a estos procesos de rayos X, ¿sí? Para hacer sus estudios, y los resultados posteriormente, después de que muere, los retoma Maurice Wilkins, ¿sí? Maurice Wilkins, entonces, estos resultados los comparte con James Watson y Francis Crick, ¿sí? Entonces, en 1954 se hace la primera publicación o el primer manuscrito donde se propone la estructura helicoidal de la molécula de ADN como la conocemos hoy en día. Sí, es decir, una molécula que está conformada por 4 bases nitrogenadas, sí, es decir, 4, digamos que moléculas distintas conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y que están resguardadas en una doble hélice conformada por una pentosa, es decir, por una molécula que tiene 5 átomos de carbono que tiene una naturaleza glucosídica, es decir, como si fuera un carbohidrato. A raíz de esto, ¿sí? Se empiezan a hacer todos los estudios relacionados con las moléculas con las moléculas de DNA, perdón, porque de esta manera se demuestra que estas pequeñas moléculas que se encuentran tanto en el citoplasma de las células como en el núcleo, dependiendo si son células eucariontes o procariontes, que así se llaman las células que tienen un núcleo definido resguardando el DNA, ¿sí? Se propone que estas moléculas, digamos que son las instrucciones para que las moléculas funcionen. Entonces, imagínense la cantidad de estudios que se generan a raíz de este descubrimiento, ¿sí? Muchos de estos estudios tuvieron que ver con descubrir el proceso de transcripción, es decir, cómo las moléculas denominadas genes se transcriben en proteínas, cómo llegan a mutar para producir una vasta cantidad de enfermedades, cómo estas moléculas de ADN evolucionan de alguna manera o se emparentan con otros organismos para generar toda la filogenia evolutiva, es decir,
El DNA hasta hoy en día es una de las moléculas más estudiadas en el mundo. ¿Sí? Básicamente, la biología molecular es una rama de las ciencias naturales que está siendo explotada de una manera impresionante. ¿Sí? Y todo se originó a raíz de un descubrimiento, por ejemplo, de la radiación, ¿sí? Que una física o un físico-químico realizó en un laboratorio sumamente sencillo. ¿Sí? En aquel entonces, a principios del siglo XVIII, final del siglo XVIII, perdón, principios del siglo XIX, no existían las computadoras, piensen en eso, ¿sí? Todos los resultados se registraban con lápiz y papel, no había manera de analizar los resultados si no fuera más que utilizando un ábaco para contar, ¿sí? Entonces, eso si lo comparásemos con el día de hoy, que tenemos supercomputadoras en los laboratorios y que sí que existen clústeres computacionales en las principales universidades del mundo que pueden llevar a cabo un montón de cálculos matemáticos, es una comparación prácticamente inexistente, es decir, es una diferencia abismal. Entonces, un ejemplo de ello, ¿sí? Es que a mediados de 1990, un científico estadounidense llamado Greg Venter, lo que hizo fue secuenciar prácticamente el 96% de todo el genoma de los seres humanos, ¿sí? Es decir, hasta hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas se anunció de que ese 4% que faltaba de secuenciar, ¿sí? Se ha completado. Es decir, el día de hoy, que creo que es 22 de abril, si mal no me equivoco, ¿sí? Viernes 22 de abril, el 100% del genoma humano ha sido secuenciado. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, esto va a establecer las bases teóricas y prácticas de toda la medicina molecular a vida y por haber, ¿sí? Conocer cómo funcionan los genes y al menos identificarlos hipotéticamente, ¿sí? Va a permitir que en un futuro las terapias génicas, como por ejemplo contra cáncer, leucemias, VIH, es decir, todo lo que altera nuestro sistema inmunológico, pueda ser de alguna manera modificado a gusto o a necesidad del médico, ¿sí? Digo, estoy hablando de una manera muy hipotética y muy de película científica, pero créanme que todo esto va hacia allá, ¿sí? E inclusive se van a desarrollar terapias génicas personalizadas, que es algo que ya se está haciendo, ¿sí? El año pasado le dieron el premio Nobel a 2 científicas estadounidenses por terminar de, digamos que desentrañar una técnica para editar el material genético de una célula. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una persona nace con una deformación genética o un problema genético que le va a causar problemas de salud en un futuro, como por ejemplo que tenga alguna deficiencia pancreática para producir enzimas o que vaya a tener algún problema de salud porque alguna proteína no se va a transcribir de manera correcta y entonces esto le va a afectar el nervio óptico. Es decir, piensen absolutamente en todas las enfermedades de origen genético, pues bueno, con esta técnica, en un futuro se podrían corregir estas malformaciones genéticas para que la persona no sufra de esa condición. ¿Sí? Entonces, esta es la importancia del avance científico, ¿sí? Que ha habido en materia de genética molecular, ¿sí? Este es el ejemplo de Greg Venter. ¿Qué es lo que nosotros podemos estudiar con estos avances en materia de biotecnología? Por ejemplo, entender todo el proceso metabólico que se lleva a cabo en una célula para posteriormente modificarlo o si no se puede modificar porque tampoco es algo muy sencillo de hacer, como les repito, esto es todavía como una cuestión de ciencia ficción, pero que se está llevando ya a cabo, ¿sí? Al menos lo que se puede hacer es modificar ese efecto de epigenética, es decir, que si yo conozco una ruta metabólica, por ejemplo, de una enzima que está relacionada con la fijación de carbono, ¿sí? Y este proceso metabólico de fijación de carbono está haciendo que yo tenga una mala absorción intestinal de algún tipo de elemento, ¿sí? Que forma parte de la comida que yo ingiero, pues puedo modificar la manera en la que se comportan esos genes para que esa comida no me haga tanto daño.
¿Cómo? Pues, por ejemplo, tomando algún suplemento alimenticio, ¿sí? Tomando algún tipo de molécula que forme parte de algún medicamento que vaya a modificar esta ruta metabólica, ¿sí? Y que me permita tener una mejor absorción de mis alimentos. Ese es un ejemplo de miles que les podría dar en este momento, tomando en cuenta este mapa del metro metabólico, ¿sí? Que es, digamos que la ruta que siguen cada una de las reacciones químicas que surgirán en nuestro cuerpo, que de alguna manera se pueden modificar a consideración de la necesidad de cada médico, hablando en cuestiones de medicina, ¿sí? Bueno, otra de las ramas que ha evolucionado muchísimo en nuestros días ha sido la biología computacional, que la biología computacional, bueno, es el uso de algoritmos y ordenadores para facilitar el entendimiento de problemas biológicos. La biología computacional no es otra cosa más que matemáticas aplicadas, ¿sí? Y ustedes saben que todo en esta vida son matemáticas, absolutamente todo, ¿sí? Eh, los médicos dependen de los conocimientos que generan los biólogos dependemos de los conocimientos que generan los químicos dependen de los conocimientos que generan los físicos y los físicos dependen de los conocimientos que generan los matemáticos, ¿sí? Entonces, la biología computacional no es otra cosa más que herramientas matemáticas, ¿sí? Que están siendo aplicadas gracias a un ordenador, una computadora que podemos tener en nuestras casas. ¿Para qué nos sirve la biología computacional? Bueno, la biología computacional hoy en día sirve absolutamente para todo lo que tenga que ver con ciencias, ¿sí? Podemos aplicar desde algunos modelos estadísticos para entender el comportamiento del crecimiento de una población, por ejemplo, hasta cómo funcionan unos genes, ¿sí? Que puedan estar identificados en las personas o en algún animal, y todo es a través de plataformas que hoy en día inclusive son de acceso gratuito, ¿sí? Me voy a regresar a una diapositiva. Existe un Centro Nacional para la Información Biotecnológica, que lógicamente pertenece a Estados Unidos, ¿sí? Que este Centro Nacional o NCBI es un conjunto de bases de datos que tienen información pero a lo bestia, eso es una información brutal relacionada con la naturaleza de cientos de miles de moléculas y entre ellas muchas cuestiones de factores genéticos que se han estudiado a nivel metabólico para entender cómo funcionan los organismos, ¿sí? Entonces, estos repositorios tienen inclusive herramientas que pueden ser utilizadas hasta por estudiantes de secundaria y de preparatoria, y no lo digo de un modo despectivo, intentando demeritar los niveles de preparatoria y secundaria, no, de ninguna manera, sino que más bien me refiero a que son herramientas que son sumamente sencillas de utilizar, ¿sí? Y si los educandos de alguna manera son personas que tienen esa curiosidad científica para entender cómo funciona una proteína, ¿sí? Y entender qué es una proteína, estas bases de datos inclusive tienen la capacidad de generar modelamientos tridimensionales de proteínas, ¿sí? Y tú puedes ver en tu pantalla hipotéticamente cómo es la estructura de una proteína, ¿sí? Hagan alguna vez un ejercicio con algún estudiante o si tienen niños pequeños en casa o con personas que estén interesadas en entender un poquito de cuestiones de las ciencias naturales y pregúntenles que cómo se imaginan una proteína. Y la mayoría les va a decir que como un pedazo de carne, porque alguna vez a mí me preguntan, me dijeron, proteína, pues carne, ¿no? Porque es lo que nos dicen desde un principio en la escuela, ¿sí? La pirámide alimenticia implica comer proteína y ves la imagen de la carne y del filete de pescadito, ¿no? Entonces, bueno, proteína, carne. Pero en realidad, ¿cómo se pueden imaginar una proteína? O sea, inclusive hagan ese ejercicio en este momento, ¿sí? En realidad las proteínas tienen una estructura eh, que no se puede ver en un microscopio y si lo ven en un microscopio lo único que van a ver va a ser un manchón, ¿sí? Un manchón que tiene un conjunto ahí de un montón de ácidos nucleicos, es decir, de todo ese material que conforma la proteína, pero no va a tener una forma, digamos que pues una forma común, ¿sí? Es decir, no hay una manera de describir una proteína en la imaginación de una persona. Pues bueno, resulta que estas herramientas permiten ver de manera tridimensional todas esas pequeñas partes que conforman esas moléculas, incluyendo las proteínas, ¿sí? Entonces, si bien es una representación hipotética o un pequeño dibujito el que podemos ver, es una manera de entender didácticamente cómo se conforman las moléculas,
¿sí? Los átomos de carbono no se pueden ver en un microscopio, ni los de hidrógeno, ni los de oxígeno, ni los de nitrógeno, ni ningún tipo de átomo se puede ver en un microscopio, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que tienen una determinada estructura debido a todos esos estudios físico-químicos que se han realizado desde la época de Rutherford, ¿sí? Que estableció el primer modelo atómico que conocemos. ¿Ok? Entonces, todos estos ejemplos que les estoy dando, ¿sí? Son ejemplos que son, digamos que, aplicados a las herramientas computacionales que tenemos hoy en día. ¿Ok? Bueno, por último, si ustedes en algún momento tienen la curiosidad de explorar este tipo de herramientas, ¿sí? Simplemente entren a Google, ¿sí? Y escriban qué son las herramientas computacionales y absolutamente todos los artículos que ustedes puedan encontrar valen la pena leerlos. Algunos de esos artículos son muy difíciles de entender, pero hay otros artículos que son relativamente sencillos, ¿sí? Y vale mucho la pena retomarlos como si fueran parte de pues, su cultura general, ¿ok? Por último, para terminar, quiero decirles que en cuestiones de biología computacional, el estado del arte o la joya de la corona de esta disciplina científica es el desarrollo de la computación cuántica, ¿sí? Ya no quise poner más diapositivas sobre esto porque solamente vamos a terminar con más dudas, pero les explico rapidísimo que la computación cuántica va a permitir que este trabajo que hizo Craig Venter, ¿sí? Que básicamente tardó 10 años en secuenciar todo el ADN genómico de una especie como el ser humano, es decir, del Homo sapiens, ¿sí? A través de la computación cuántica, este trabajo se pudo haber hecho prácticamente en un mes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la computación cuántica lo que va a hacer es que va a acelerar esa cantidad de cálculos matemáticos de una manera impresionante, ¿sí? La computación cuántica, si en este momento se aplicara, básicamente terminaría con el uso y la producción de las criptomonedas, sí, que ese es otro tema que podemos platicar en otro momento, ¿sí? La computación cuántica básicamente le permitiría a un usuario decodificar las contraseñas de una tarjeta de crédito prácticamente en 5 segundos, para que se den una idea de la capacidad de cómputo que van a tener estas computadoras. Entonces, todo esto va a ser una nueva herramienta, ¿sí? Para entender muchos de los fenómenos biológicos que nos rodean absolutamente todos los días. Entonces, en esa tareita también que les estoy dejando, ¿sí? Además de leer sobre todas estas herramientas computacionales, échense una leída a la computación cuántica, ¿sí? A los principios cuánticos que están regidos por la física cuántica y van a ver cuál es el futuro que nos espera como investigadores o simples curiosos de las ciencias naturales. Bueno, creo que ya con esto termino, ¿sí? Estos son ejemplos solamente de las herramientas que están en este momento disponibles en los repositorios y pues por mi parte es todo. Espero no haberlos aburrido mucho. Miren, nos hicimos exactamente una hora, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Aquí está mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o quisiera en algún momento platicar. Nosotros, el doctor Eliezer, formamos parte de un grupo de investigadores de la Universidad Veracruzana, ¿sí? Y bueno, ambos somos biólogos. Tenemos la posibilidad de captar gente que tenga el interés en realizar tesis de licenciatura, maestría, doctorado, que forme parte de nuestro grupo de trabajos. Y el doctor Eliezer, bueno, es biólogo y es muy buen fisiólogo de plantas. Yo estoy más enfocado en las cuestiones de microbiología y biología molecular, pero también estoy incursionando en las ciencias ambientales. Entonces, pues bueno, tienen aquí nuestros correos electrónicos por si alguno de nosotros nos quieren contactar para cuestiones y cualquier índole académica, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y con esto ya me despido. Muchas gracias, doctor Jorge, por su tan interesante recorrido por la evolución y por todo este aspecto analítico de la vida, ¿no? Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas del auditorio. Eh, un segundito, creo que en el chat. Ok, ya nos compartieron el link de la jornada académica. Tenemos tiempo para preguntas para del auditorio, para el doctor Jorge Ricaño.
Los estudiantes del doctorado en ciencias ambientales y sustentabilidad están obligados a hacer una pregunta, porque Ah, llevaron ok. la materia de biotecnología. No, lo digo a modo de broma. No, veo que está conectado de Mónica del doctorado, no sé si hay alguien más, creo que nada, Miguel Vaca. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No sé si alguien levantó la mano por ahí, creo que no. No, creo que no. Bueno, muy bien. Ok, a ver, un A segundo. ver, sí. Carola Becerra pregunta que alguna otra película que nos recomienda, doctor, alguna otra película relacionada con la ciencia. Ciencias, ajá. Híjole, es que hay un montón. Es que, ¿saben qué? Que yo siempre aprovecho para hacer comerciales en las conferencias a las que me invitan, porque como soy cinéfilo, pero miren, hay un montón de películas bien interesantes. Vean la película de la vida de Marie Curie, el Netflix es sumamente interesante. No, no los va a aburrir, o sea, es una película bien bonita y es cultura general. Este, vean la película del médico también, o sea, tiene un montón de escenas de acción también. Vaya, no crean que son películas aburridísimas, pero hay una película que yo creo que es la madre de todas las películas que tienen que ver con el descubrimiento este, de muchos de los fenómenos científicos, pero sobre todo que tiene que ver inclusive desde antes de la época del Renacimiento. Esta película se llama, ay, se me olvidó el nombre. Ay, 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 se me olvidó el nombre de esta película. Es con Sean Connery, En el nombre de la rosa. ¿Sí? Es de Humberto Eco. En el nombre de la rosa es una película que es tomada a raíz de esta novela de Humberto Eco, así se llama la obra, El nombre de la rosa, y se supone que lo que Humberto Eco trata de transmitir ahí es, digamos que la primera manifestación de la retórica poética, ¿sí? Que se va a poner en contra, o lo cual va a hacer que los primeros monjes de los tiempos gregorianos se pongan en contra de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que anteriormente el leer libros, ¿sí? Estaba penadísimo. Se permitía redactar libros, pero los libros básicamente los tenían bajo llave, o sea, porque era una forma de evitar, digamos que los tumultos y las revueltas para que la gente se cuestionara su fe, ¿sí? Entonces, resulta que hubo un monje por ahí que empezó a leer libros a escondidas y cuando descubrieron que esta persona estaba leyendo los libros, lo encontraron muerto, ¿sí? Y después fueron encontrando un montón de monjes muertos. No les voy a decir cómo los encontraron muertos, porque también vale la pena que vean la película, pero resulta que estos monjes los estaban matando porque descubrieron que en las noches estaban leyendo comedias, ¿sí? Entonces, digamos que la iglesia no quería que la gente leyera, primera, para no eh, que no fuera como una especie pues digamos que de incitación a ponerse en contra de la iglesia, pero sobre todo porque no querían que los monjes fueran felices y se rieran, porque leían entre esos libros también algunas comedias, ¿sí? Entonces creían que, bueno, pues la risa era macabra y era parte del diablo, ¿no? Bueno, a final de cuentas, esta obra que relata la retórica poética de la Santísima Inquisición, o ponerse en contra de la Santísima Inquisición, pues prácticamente habla de eso, ¿sí? Habla de cómo se dan, digamos que los principios de la lectura y cómo la gente empieza, digamos que su propio renacimiento interno y no vivir en el oscurantismo. Esa película está fantástica, Carola, de verdad, es una película muy bonita. De hecho, por ahí inclusive tengo el libro también. Y hay otra película bien interesante que se llama Gattaca. La película de Gattaca es con Ethan Hawke, y esa película de Gattaca es de las primeras obras de ciencia ficción que tienen la finalidad de, digamos que de presentar una obra a través de la cual
se dan los primeros indicios de cómo las modificaciones genéticas van a empezar, digamos que a separar los diferentes estratos sociales. Las personas que son modificadas genéticamente son aquellas personas que iban a obtener los mejores trabajos, digamos que fueron los primeros astronautas, y las personas que nacían de manera natural y no tenían esa modificación genética, pues imagínense, ¿sí? Eran los que les daban los trabajos de intendencia, personas que estaban recibiendo los boletos del metro, es decir, es una película bastante interesante, ¿no? Entonces, esa película de Gattaca también habla justamente sobre esa posibilidad de la manipulación genética para que las personas tengan una mayor capacidad de adaptación al medio ambiente, ¿no? Pero imagínense, los manejaban desde que estaban en el proceso de fecundación in vitro, ahí ya les manejaban los genes. Y bueno, pues hay un montón de películas bien interesantes, pero vean esas dos, En el nombre de la rosa de Humberto Eco y Gattaca, así se llama la película, y no se van a arrepentir. Están muy interesantes. Muy bien, doctor. Mónica Sánchez pregunta si usted puede recomendar algún libro de computación cuántica para principiantes. No. La verdad es que no tengo ni idea y yo jamás he leído un libro de computación cuántica. La verdad es que no he visto, ¿eh? Debe haber, pero no he visto. ¿Cuál es el problema con la computación cuántica? Está en pañales, ¿sí? Digamos que para que se den una idea de cómo se está desarrollando, se hagan de cuenta que tenemos en este momento computadoras que cuestan 20, 30 mil pesos, que puedes comprar de X o Y marca. Pues la computación cuántica, hagan de cuenta que es como si tuvieran una computadora en el cual están apenas descubriendo cómo insertarle al procesador unos 6 megas más de memoria RAM, que no es nada. ¿Sí? O sea, es como cuando se mandó al primer hombre a la luna, empleando computadoras que prácticamente tenían menos de la capacidad de lo que requiere un programa de Word para abrir en este momento. ¿Sí? Ya se tienen todos los fundamentos de la computación cuántica establecidos, ¿sí? Inclusive hay dos empresas que están invirtiendo muchísimo en computación cuántica en este momento, que bueno, es la empresa IBM y los dueños de Google también están invirtiendo millones porque saben que eso es como una mina de oro, pero hasta el momento la verdad es que está en pañales. Entonces, los fundamentos de la computación cuántica se basan justamente en cómo se comportan estos procesadores que se llaman qubits, ¿sí? Si recordarás, Mónica, bueno, todos los lenguajes de programación están basados en un lenguaje binario. Entonces, la computación cuántica básicamente hace que ese lenguaje binario desaparezca, ¿sí? Y que las dos unidades del lenguaje binario se comporten de la misma manera, al mismo tiempo, ¿sí? 0 y 1 al mismo tiempo en lugar de 0 o 1. ¿Sí? Entonces, o sea, son cuestiones difíciles de comprender, pero que se están estudiando en este momento. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Ya para finalizar, eh, ¿cuál sería la expectativa para seguir entendiendo la vida ahora desde un punto de vista quizás cuántico? Es decir, el entender o comprender la vida desde este punto de vista, ¿qué beneficios o qué efectos, más bien, qué efectos positivos o negativos podría tener o repercutir para nosotros las personas? Entender a tal detalle, a entender la vida a un nivel cuántico, ¿qué efectos podría tener positivos o negativos? Pues yo creo que negativos ninguno, ¿sí? Ningún descubrimiento científico ha tenido efectos negativos, ¿sí? Que se generen efectos negativos debido al uso, como por ejemplo el caso de la radiación, ¿sí? Y la generación de bombas atómicas, pues es totalmente distinto, pero alguna vez por ahí alguien me decía que Albert Einstein nunca aportó nada relevante a la física clásica. Eh, pues la verdad es que lo aportó todo. O sea, el entender cómo funciona la física clásica es
digamos que entender la base de toda la naturaleza, todo lo existente en el universo, ¿no? O sea, gracias a los descubrimientos de Albert Einstein, bueno, existe en este momento la aplicación de las ondas de radio para las telecomunicaciones, se establecieron las bases para la generación y aprovechamiento de radiación, que bueno, como te decía, posteriormente se hayan generado bombas atómicas y que ya se hayan utilizado 2 veces, y que ahorita el mundo está amenazado con una guerra nuclear debido a estos acontecimientos, pues bueno, no quiere decir que haya sido indeseable, ¿no? Ha habido, digamos que más beneficios, como por ejemplo el uso de rayos X, de diferentes partículas subatómicas empleadas para curar distintos tipos de leucemias. Gracias a este tipo de descubrimientos es que existen los ciclotrones para hacer resonancias magnéticas nucleares. No hay forma de considerar que los descubrimientos sean indeseables o que tengan retribuciones pues que no puedan ser utilizados, perdón, por la comunidad científica. Ahora, entender cómo funciona un sistema cuántico, ¿sí? Inclusive dentro de las ramas de la biología, ¿sí? Que estaba leyendo justamente ayer que ya hay una rama que se está desarrollando que se llama biología cuántica, pues básicamente va a permitir desentrañar absolutamente todo, ¿sí? Esa es la razón por la cual existe el acelerador de partículas en Suiza. O sea, ¿para qué queremos un acelerador de partículas que cuesta millones de dólares? O sea, yo hasta la fecha, al menos a mí no me ha beneficiado directamente, ¿no? Ni ninguno de nosotros, pero se está haciendo ciencia cuántica, ¿sí? Y eso va a permitir entender cómo funciona la naturaleza, ¿sí? Entonces, pues es eso, es entender cómo funciona la naturaleza. Muy bien, doctor. Pues por mi parte sería todo. Si no hay alguna otra duda, creo que me fue bastante ilustrativa su charla. Pues muchas gracias, doctor. Gracias, muy amables. Muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo y esperemos vernos pronto. Y vean las películas que les recomendé, por favor, están muy buenas.